¿Te imaginas un juicio que no solo mantuvo a todo un país en vilo, sino que también cambió para siempre la forma en que vemos la justicia, el racismo y el poder de la fama? El caso de O.J. Simpson fue más que un crimen. Fue un terremoto social que dejó huellas imborrables. Y claramente te traemos todos los detalles. No te despegues ni un segundo porque si te pierdes esta historia, te perderás de todo. Era la noche del 12 de junio de 1994, cuando un suceso marcaría un antes y un después en la vida de O.J. Simpson y de Estados Unidos completo. En el elegante barrio de Brentwood, Los Ángeles, Nicole Brown Simpson, la ex esposa de O.J. y Ronald Goldman, fueron encontrados brutalmente asesinados. Sus cuerpos estaban ensangrentados, con múltiples heridas de cuchillo, y el escenario del crimen era escalofriante. Desde el primer momento, el nombre de O.J. Simpson, una leyenda del fútbol americano y una figura famosa, empezó a flotar en el aire como el principal sospechoso. La relación entre O.J. y Nicole había sido turbulenta durante años, plagada de problemas de abuso doméstico, celos y conflictos públicos. Este historial hacía que las sospechas hacia O.J. fueran aún más fuertes. La policía encontró en el lugar del crimen una serie de pruebas que apuntaban directamente a él. Una huella ensangrentada, un guante que coincidía con otro encontrado en su casa, y rastros de sangre tanto en su auto como en su ropa. El escenario estaba listo para uno de los juicios más mediáticos y polémicos de la historia moderna. Días después del asesinato, el país entero se paralizó al ver una imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva. O.J. Simpson en un Ford Bronco blanco, conducido por su amigo Al Collins, siendo perseguido por la policía. Esta no era una persecución ordinaria. Las autopistas de Los Ángeles estaban vacías y millones de espectadores seguían en vivo el evento desde sus casas. O.J. tenía una carta en la que prácticamente se despedía, lo que levantó aún más las sospechas de su culpabilidad, que llevaba a una estrella como él a huir de esa forma si era inocente. Las preguntas eran muchas y la tensión crecía con cada kilómetro recorrido. Finalmente, Simpson se entregó, pero el mensaje ya estaba claro: esto no iba a ser un caso normal. Era una batalla de emociones, fama y justicia que involucraba a todo un país. El juicio de O.J. Simpson comenzó en 1995 y desde el primer día se convirtió en un fenómeno mediático. Las cámaras grababan cada movimiento en la corte y el caso era transmitido en vivo como si fuera una serie de televisión. El equipo legal de O.J. era un verdadero Dream Team, liderado por abogados de renombre como Johnny Cochran, Robert Safiro y Philly Bailey, mientras que la fiscalía contaba con Maria Clark y Christopher Darden, dos fiscales que enfrentaban una presión masiva. Una de las estrategias más brillantes y polémicas del equipo de defensa fue el uso de la carta racial. Cochran argumentó que la evidencia había sido manipulada y plantada por la policía racista, concentrándose especialmente en el detective Marv Foreman, quien había hecho comentarios racistas en el pasado. Esta táctica hizo que el caso se convirtiera en una conversación no solo sobre la justicia y el crimen, sino sobre el racismo, prejuicios y desigualdad en el sistema judicial estadounidense. Uno de los momentos más icónicos del juicio fue cuando O.J. Simpson se puso los guantes encontrados en la escena del crimen. Frente a un tribunal expectante y millones de personas viéndolo desde sus casas, intentó colocarse los guantes y sorprendentemente no le quedaron. La defensa aprovechó ese momento y Johnny Cochran lanzó una frase que resonaría para siempre: "If it doesn't fit, you must acquit", o lo que significa: si no encaja, deben absolver. Ese instante se convirtió en un punto de inflexión. La duda razonable sobre la culpabilidad de Simpson comenzó a crecer, y los jurados, así como el público, empezaron a cuestionar la calidad de evidencia presentada por la fiscalía. ¿Y si realmente la policía había manipulado la prueba? ¿Y si O.J. era víctima de una trampa? Después de más de 8 meses de juicio, el 3 de octubre de 1995, llegó el momento del veredicto. El país entero estaba en vilo. Millones de personas se reunieron frente a sus televisores para escuchar las palabras finales del jurado. O.J. Simpson, no culpable de los cargos de asesinato en primer grado. La sala estalló en una mezcla de júbilo y decepción, mientras que las calles se llenaban de manifestantes tanto a favor como en contra del resultado. El veredicto no solo exoneró a O.J., sino que también dividió a la sociedad estadounidense. Algunos lo veían como una victoria contra el racismo y la corrupción policial, mientras que otros creían que se había cometido una terrible injusticia y que un asesino había quedado libre debido a su fama y su poder económico. Después del juicio, la vida de O.J. Simpson nunca volvió a ser la misma.
Aunque fue absuelto en el caso penal, más tarde fue llevado a juicio civil por las familias de Nicole Brown y Ronald Goldman, donde se le encontró responsable de las muertes y se le ordenó a pagar una indemnización multimillonaria. Pero este resultado civil no borró el impacto del juicio criminal. La percepción pública de O.J. Simpson varió enormemente según el trasfondo racial, social y económico de las personas. Para algunos siguió siendo el héroe deportivo que había conquistado el mundo del fútbol americano y del cine. Para otros, era un símbolo de los defectos del sistema judicial y de cómo el dinero y la fama pueden influir en la justicia. Tras el juicio, O.J. Simpson se enfrentó a una serie de problemas legales y personales. Su caída en desgracia continuó cuando en 2007 fue arrestado por un caso de robo a mano armada en Las Vegas, relacionado con la recuperación de artículos que él consideraba robados de su propiedad. Fue condenado a prisión en 2008 y liberado en 2017, cerrando otro capítulo oscuro de su vida. Lo que una vez fue la vida dorada de una estrella del deporte y del espectáculo, se transformó en una serie de desgracias y polémicas. El juicio de 1995 sigue siendo un referente de cómo el sistema judicial, la raza y los medios de comunicación pueden chocar y crear una tormenta perfecta. Aunque ya han pasado décadas desde el veredicto, el caso de O.J. Simpson continúa generando debates y análisis, no solo por la duda persistente de su culpabilidad o inocencia, sino también por su impacto en la sociedad. La narrativa del juicio ha sido objeto de libros, documentales y series, y sigue siendo un tema candente en las discusiones sobre la justicia, racismo y poder en Estados Unidos. El caso de O.J. Simpson dejó consecuencias profundas y duraderas en la sociedad y el sistema judicial estadounidense. Primero expuso las tensiones raciales subyacentes en el país, ya que la opinión pública se dividió fuertemente entre quienes apoyaban su absolución y quienes creían en la fama y el dinero que había influido en el veredicto. Para muchos, el juicio fue una prueba de cómo el racismo y la desconfianza en la policía impactaban a las comunidades afroamericanas. Además, este caso marcó un antes y un después en el uso de los medios de comunicación en los juicios de alto perfil. Las cámaras en la sala de la corte convirtieron el proceso en un espectáculo público, lo que influyó en la manera en que los casos legales son cubiertos y percibidos por la audiencia. También se cuestionó la integridad del sistema judicial, mostrando que la habilidad de un equipo de defensa bien financiado podía inclinar la balanza de la justicia. El juicio de O.J. Simpson impulsó cambios de la forma en que se trataban las pruebas forenses y los procedimientos policiales, destacando la necesidad de técnicas más rigurosas y profesionales para evitar errores y manipulaciones. El impacto cultural y legal de este caso aún resuena hoy en día. La historia de O.J. Simpson es más que un caso criminal, es un reflejo de una época y de una sociedad en la que cuestiones de raza, celebridad y justicia se entrelazaron de una manera que nadie podría haber anticipado. Para muchos sigue siendo una pregunta abierta. Pero, ¿fue realmente inocente o logró escapar de la justicia gracias a su fama y dinero? Al final, el caso de O.J. Simpson nos deja con una lección clara. A veces la verdad y la justicia no siempre van de la mano, especialmente en el mundo donde la percepción y el poder puede cambiarlo todo. Y espero que esta historia te haya abierto la mente, te haya puesto a pensar y sobre todo a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la toma de decisiones. Te espero en el siguiente video, y para que eso suceda presiona el botón rojo y activa la campanita. Déjame un like y un comentario.